Bien, saludos amigos. En esta ocasión pretendo hacer un análisis de la sentencia 0765-24 emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano, en la cual se declara inconstitucional la Ley 1015 que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Vamos a ver las razones que tomó el Tribunal Constitucional para declarar no conforme dicha ley y vamos a realizar un análisis del proceso legislativo y lo que conlleva la aprobación propiamente de una ley. Previamente debemos hacer mención de que en República Dominicana existía el Código de Procedimiento Criminal, el cual fue aprobado en el año 1884. Ese Código de Procedimiento Criminal se mantuvo vigente en nuestro país hasta el año 2002, que es cuando aprueban el Código Procesal Penal, el cual entró en vigencia para el año 2004. Resulta que a través de la experiencia surge la necesidad de introducir ciertas modificaciones a las disposiciones normativas que preveía el Código Procesal Penal, y es entonces cuando se presenta o se aprueba la Ley 1015, la cual modifica aproximadamente 111 artículos del Código Procesal Penal y la cual venía a constituir una de las normas más importantes en lo que conlleva el proceso penal propiamente, porque regulaba temas muy importantes desde la regulación de lo que era la acción pública, los delitos que constituían acción pública e instancia privada, los delitos de acción privada, el cual introdujo serias modificaciones a la anterior regulación y que era de importancia para el desarrollo de los procesos. También introducía cambios en los plazos, la duración máxima del procedimiento, la ampliación de los plazos para los recursos, entre otros temas muy importantes. Los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, entre otros temas de vital importancia. Entonces vamos a analizar las razones que tomó el Tribunal Constitucional para decretar la no constitucionalidad de dicho instrumento. En primer término debemos de establecer cómo se presenta la acción. En este caso, entonces, se presenta una acción directa específicamente contra el artículo 24 de la Ley 1015. Ese artículo le daba la facultad a las entidades del sector público de ser querellante en los procesos penales. Entonces, anterior a la modificación 1015, las entidades del sector público no tenían la facultad de poder ser querellantes en un proceso penal. Con la modificación de la Ley 1015 se introduce esa facultad, y es entonces que a partir del año 2015 las entidades públicas entonces pueden participar de forma activa en los procesos penales siendo querellantes. La accionante entonces dice que alega en la acción directa que ese artículo fue observado por el Poder Ejecutivo y no fue aprobado de conformidad con lo postulado que establece la Constitución. Es decir, sin observancia del artículo 76, el artículo 93, el artículo 102 y el artículo 103 de la Constitución Dominicana. Entonces, esos artículos que he mencionado regulan algunos principios muy importantes y el procedimiento propiamente que se debe seguir al momento que es observada una ley. En primer término, el artículo 76 de la Constitución Dominicana nos indica cómo está compuesto el Congreso y nos habla de que el Congreso
está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces, tenemos un sistema legislativo bicameral. El artículo 93, entonces, no habla de la competencia que tiene el Congreso propiamente en esa función de legislar. Y el artículo 102 habla de la observación de la ley que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, voy a leer en primer término tanto el artículo 102 como el artículo 103 para ir determinando por qué se vulneró este procedimiento y por qué se anuló la ley 1015. Entonces, el artículo 102, voy a leer lo que dice de forma textual. Artículo 102. Observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede en el término de 10 días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en término de 5 días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La Cámara que hubiese recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sección y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara. Si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. Debemos de observar dos cosas que prevé el artículo 102. En primer lugar, la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar una ley que ya es aprobada por ambas cámaras, independientemente de que se trate de una ley ordinaria o una ley orgánica. Entonces, si esta ley es observada, no se considera ley, porque se considera ley en la medida que es promulgada y publicada en la Gaceta Oficial por el Poder Ejecutivo. Entonces, si se observa, todavía tiene la naturaleza jurídica de proyecto de ley. Por lo que, una vez observada, aunque sea en un solo artículo, debe remitirse al Congreso para que discuta la observación. Entonces, conforme la regulación del artículo 102, queda claro que el Congreso estaría en la obligación de aprobar la observación. Porque si no, entonces se entendería que no se ha aprobado el proyecto de ley y por lo tanto sería rechazado. Por lo que la opinión del Poder Ejecutivo le es imponible al Congreso en torno al contenido propiamente de la observación. Es lo que se infiere del artículo 102. Entonces, hay un artículo muy importante que es el artículo 103 y es el tema esencial que se va a discutir en la sentencia. Entonces, el artículo 103 indica lo siguiente: plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considera aceptada la observación. Esto se conoce como aprobación tácita de la ley, cuando no es discutida en el plazo de las 2 legislaturas ordinarias por el Congreso Nacional, entonces se tiene aprobada la observación. Recordemos que las legislaturas ordinarias empiezan el 27 de febrero y tiene 150 días naturales
y luego la segunda legislatura ordinaria empieza el 16 de agosto con 150 días naturales. Vamos a ver qué pasó de forma peculiar en este proyecto, en esta ley, que originó la inobservancia de ese plazo de las dos legislaturas ordinarias y consecuentemente la invalidez constitucional de dicha norma. Entonces, recordemos que lo que se cuestiona es la inobservancia de los principios de bicameralidad y el principio del Estado democrático, en el cual el Congreso tiene la facultad de legislar, pero en esa facultad de legislar, la competencia para legislar recae tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Si no es discutido, entonces de forma conjunta por ambas cámaras se habla de un vicio de competencia, y es lo que se observa, eso es lo que destaca el Tribunal Constitucional. Entonces, el proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 1015, en primer lugar fue presentado en la Cámara de Diputados el 4 de septiembre del 2013 y a través de una serie de discusiones fue aprobado y remitido al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo observa dicha ley el 14 de abril del año 2014. El 11 de abril del año 2014 fue observada por el Poder Ejecutivo y remitida al Senado de la República, de donde fue remitida al Poder Ejecutivo la norma. Resulta que el Senado no remite la ley con las observaciones, ya sea aprobada o rechazada, a la Cámara de Diputados, sino que se queda con el proyecto, y entonces cuando entiende que transcurren las dos legislaturas ordinarias, esto es el 13 de enero del año 2015, remite con una aprobación tácita las observaciones al Poder Ejecutivo. Debo decir que se discutía la facultad de las entidades públicas de ser querellante en su incorporación al artículo 24 del Código Procesal Penal, pero el Poder Ejecutivo no había optado por establecer un texto alterno al que disponía el artículo 24, sino simplemente la intención de que se regulara de esa forma. Entonces, el Senado adiciona contenido al artículo 24 en los términos y en el sentido que había establecido el Poder Ejecutivo, sin que esto fuera remitido posteriormente a la Cámara de Diputados. Entonces aprueba, de conformidad al artículo 103 de la Constitución que vimos anteriormente, de forma tácita, la observación de la ley hecha por el Poder Ejecutivo el 13 de enero del año 2015. Pero adivinen que para el 13 de enero del año 2015 todavía no había concluido la legislatura ordinaria, que empezaba el 16 de agosto del año 2014. Entonces todavía estaba vigente. Y el Senado entonces comete el error de aplicar el artículo 103 de la Constitución cuando no era posible, porque todavía estaba vigente la segunda legislatura ordinaria una vez remitido la observación por el Poder Ejecutivo de la que terminó siendo la Ley 1015. Entonces, esta es una de las razones que el tribunal observa para decir que no se cumplió, que no se aplicaba el artículo 103 de la Constitución en el referido proyecto de ley, porque no se configuraba la famosa aprobación tácita establecida en dicha disposición. Entonces,
En la ratio decidendi vamos a ver algunos aspectos relevantes que destaca el Tribunal Constitucional y que son importantes para entender la configuración propiamente de nuestro sistema constitucional. Entonces, el tribunal destaca que el poder legislativo es un poder del Estado, el cual cuenta con tres poderes, entiéndase, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, pero destaca la idea de que el Congreso Nacional se ejerce por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, estableciendo que tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, una norma, independientemente de la etapa en la que se encuentre, su aprobación no puede ser nunca aprobada por una sola de las cámaras, sino que debe de ser discutido en ambas cámaras. Entonces, la observación en el caso de la ley 1015, en lo referente al artículo 24, nunca fue discutido en la Cámara de Diputados, sino simplemente que se quedó en el Senado de la República, lo que es un vicio de competencia, porque el Senado asumió la competencia que le correspondía a ambas cámaras y se traduce entonces en una violación a la Constitución y al principio democrático propiamente. En la sentencia 105-99-2015, el tribunal recalca esta idea estableciendo que el sistema legislativo dominicano es bicameral. Entonces ya vemos que habían precedentes en los cuales ya el Tribunal Constitucional había destacado la naturaleza de bicameralidad del Congreso Nacional. Otro aspecto muy importante destacado por el Tribunal Constitucional es lo establecido en los precedentes 205-20, 0402-23, en donde también se aborda el principio de separación de los poderes, en el cual estableció, ¿verdad?, que una vez que se usurpaba una autoridad, al momento de regular algún tipo de norma jurídica, entonces este acto se constituía nulo por dicha usurpación. El accionante, como ya indiqué anteriormente, alegó por ante el Tribunal Constitucional la inobservancia del artículo 102 sobre el procedimiento de observación de la ley y la violación del artículo 103 de la Constitución Dominicana, que regula el concepto de aprobación tácita de la observación. Entonces, el Tribunal Constitucional hace un análisis indicando que se inobservaba dicho procedimiento precisamente por las razones que he indicado anteriormente. El tribunal indicó entonces en el párrafo 11.21 lo siguiente, voy a leer este párrafo porque creo que es importante. Sin embargo, en el presente caso no se advierte la materialización de la modalidad de aprobación legislativa prevista en el artículo 103 de la Constitución. Esto se debe a que el Poder Ejecutivo cumplió con su obligación constitucional de devolver el proyecto de ley observado al Congreso Nacional para su reconsideración.
conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución. En consecuencia, la remisión del proyecto de ley por parte del Senado de la República al Poder Ejecutivo sin haberlo enviado previamente a la Cámara de Diputados o sin que hubieran transcurrido las 2 legislaturas ordinarias requeridas, interrumpió el plazo de la aprobación tácita establecido en el artículo 102. Por lo tanto, mientras el Congreso Nacional en su estructura bicameral no se pronuncie sobre las observaciones realizadas o en su defecto no transcurran las 2 legislaturas ordinarias constitucionalmente exigidas antes de la remisión del proyecto al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación, no puede considerarse la ley impugnada haya sido aprobada, ni de manera expresa ni tácitamente. También recalca el tribunal la idea de que cuando se regula por parte del Congreso y se realiza algún tipo de observación y resulta que la norma que se estaba regulada es una ley orgánica, entonces la observación que se realice, independientemente del contenido de la observación, también debe de aprobarse la observación con una mayoría calificada, precisamente porque se trata de una ley orgánica. Un aspecto importante resaltado por el Tribunal Constitucional es el hecho de que en la sentencia 143-22, en el cual también se planteó, ¿verdad?, la cuestión de la aprobación tácita, el tribunal había indicado en dicho precedente que una vez que se vencían las 2 legislaturas ordinarias, se entendían aprobada la observación de forma tácita. Es decir, se entendía que fue aceptada la observación independientemente de que la Cámara se refiriera a la observación. Pero en la actual decisión que estamos comentando, el tribunal aclara que deben de discutirse en ambas cámaras. Es decir, que si el proyecto es remitido al Poder Ejecutivo, por ejemplo, por la Cámara de Diputados, y este es observado y devuelve a la Cámara de Diputados para que conozca la observación, la Cámara de Diputados no puede quedarse con la observación. No puede discutir de forma unilateral la observación, sino que está en la obligación constitucional de remitir la observación a la otra Cámara para que sea discutida en iguales términos en la otra Cámara, precisamente porque nos encontramos en un sistema bilateral. Esto no es una exigencia, debo decir, del artículo 103. Es decir, el artículo 103 de la Constitución no aclara que debe de discutirse en ambas cámaras, pero si hacemos una interpretación sistemática de los artículos que ya hemos visto anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que la interpretación es correcta, es decir, que el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional es correcto, de que se debe de discutir la observación en las 2 cámaras. Claro, muchos dirán, pero ¿qué sentido tiene que se hable de aprobación tácita cuando no se ha discutido la observación por el vencimiento del plazo de las 2 legislaturas ordinarias? Es un punto, ¿verdad?, que nos daría a entrever cuál es la naturaleza jurídica propiamente de la observación cuando se está obligado constitucionalmente a que se discuta en ambas cámaras la observación. Entonces, la interpretación que se debe de realizar es que inmediatamente llega la observación de la norma, de la ley, a una cámara, esta debe de discutirla y remitirla a la otra cámara, y si en la otra cámara entonces no se cumple con el plazo de las 2 legislaturas ordinarias,
Entonces es que se configura la aprobación tácita, pero debe de cumplirse con este procedimiento precisamente porque nos encontramos en un sistema bicameral. Y más aún cuando indicamos anteriormente que el Senado había introducido modificación al proyecto de ley en los términos que indicó el Poder Ejecutivo. Entonces, esta es una irregularidad que afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad de la totalidad del contenido de la ley impugnada. Entonces, el tribunal, recuerden que hablamos al principio que se había impugnado simplemente el artículo 24 de la ley 1015 que le daba la facultad a las entidades del sector público de ser querellantes en los procesos penales. Pero el tribunal extiende la inconstitucionalidad a la totalidad del texto y dice que es por conexidad la ley en su conjunto, la ley 1015 en su conjunto era inconstitucional por no haber observado el procedimiento que anteriormente hemos explicado y cuya consecuencia entonces es la expulsión del ordenamiento jurídico de dicha norma. Entonces, en las conclusiones, ya en la decisum propiamente, el tribunal acoge la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 24 de la ley 1015 por vulneración del artículo 76, 93, numeral 1, literal B, artículos 102 y 103 de la Constitución Dominicana. Declaró por conexidad la inconstitucionalidad de la ley 1015 en sentido general, debido a los vicios de forma detectados en su procedimiento de aprobación, con independencia de que no fuesen impugnados por el accionante. Entonces, aquí se da un aspecto interesante en cuanto al tribunal se refiere a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en el numeral cuarto del decisum, el tribunal no anula de forma inmediata y no decreta la expulsión del orden jurídico de dicha norma de forma inmediata, sino que difiere los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, exhortando al Congreso a que legisle de conformidad al procedimiento que establece la Constitución dentro de un plazo de 1 año, a partir de la notificación de la sentencia. Entonces, indicó el Tribunal Constitucional que vencido ese plazo de 1 año, entonces quedará definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico la ley 1015 y automáticamente entrarán en vigencia las disposiciones normativas del Código Procesal Penal que habían sido modificadas por la ley 1015. Resulta raro, me resulta paradójico mantener vigente una norma inconstitucional por 1 año. O sea, me resulta contraproducente que una vez que se ha decretado formalmente la inconstitucionalidad de una norma por violación al procedimiento legislativo, todavía esta siga vigente por 1 año. O sea, resulta paradójico entender esto y resulta una contradicción con el sentido propiamente de la superioridad que tiene la Constitución y el procedimiento para la creación normativa que establece la Constitución y estos vicios formales. Pero se entiende que una norma que empezó a tener vigencia en el año 2015 y que tiene 9 años regulando los procesos
penales en todo el territorio nacional, que ha creado situaciones jurídicas inabarcables, no sea excluida de forma directa e inmediata por los efectos nocivos y negativos que tendría la expulsión. Por lo tanto, es razonable en cierta medida el tiempo para que se ordene o se regule de una forma adecuada y con el procedimiento que establece la Constitución en torno a los contenidos que tenía la Ley 1015, que debo decir que, aún haciéndose así, no dejará de traer ciertos inconvenientes. Y por otra parte, me parece muy peculiar la idea de que en la teoría general del derecho, cuando se habla de la derogación de una norma, es un concepto claro, no discutido, que una norma deja de pertenecer a un sistema jurídico, inmediatamente es derogada por otra norma. Entonces, también resulta extraño en la teoría jurídica entender cómo disposiciones normativas que fueron derogadas posteriormente van a seguir estando vigentes. Estos son temas que podemos plantearnos y discutir más adelante, pero esto es cuanto en torno a la importante decisión contenida en la sentencia 107-65-24, que anula o declara inconstitucional la Ley 1015. Gracias por su atención.